hoy. No, no bajemos títulos, soy una docente, vos sabés que Ella es soy profe. profesora. Soy Ah, no, profesora. así que bueno, pero bueno, es una gran persona. Y así que tenemos la dicha que esté con nosotros. Bueno, les quería comentar, por cualquier duda que le haya quedado, que a ver si dije algo que no corresponde a la clase pasada, cuando vimos las independencias, ustedes se acuerdan que ingresó el doctor Salsa y les dijo, recalcó, que en el caso de la independencia de México, los curas que participaron activamente, llevaron las armas para luchar por la independencia, eran sacerdotes del clero, pero la parte más, o sea, más baja del clero, no digamos, la curia, digamos, aristocracia del clero, no eran obispos, sino que eran, o sea, sacerdotes rasos, ¿no? Los que estaban más cerca de la gente, en 1810. Y después ahí fue cuando, bueno, fue Morelos, Hidalgo, y después o sea, trataron de sacar una constitución que no prosperó, y después lo que se da en 1917 en México es la Revolución Mexicana, ¿sí? O sea, esto es lo que hay que hacer un distingo para que no queden dudas, ¿sí? Que es una revolución muy avanzada. ¿Se acuerdan que siempre se luchaba por la reforma agraria, por la igualdad en la repartición de las tierras, para que puedan trabajar en sus propias tierras, y la producción? Eso es lo importante, o sea, eso es lo que contempla la Constitución Mexicana de 1917, que es muy avanzada respecto de las otras constituciones latinoamericanas. Por eso es destacable, ¿no? Aparte del contexto mundial que se daba en ese momento, como les dije anteriormente, era la Primera Guerra Mundial, y también la revolución bolchevique en Rusia, que destituye a los zares. Entonces, todo el contexto mundial también favorecía un poco a todos los reclamos que venían ya de hacía casi un siglo, más de un siglo, en México. Y triunfan frente a, con Emiliano con Zapata, frente a la dictadura de Porfirio Díaz. Bueno, saludados todos, ahora somos como 33. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, si van a hablar todos juntos, me voy a... entonces, bueno, usted dígame, profe, ¿cómo quiere que hagamos? Yo hago lo que usted quiera. Tengo acá unos power que si me sale la tecnología, yo me quedo, pero así. Sí, Yo sí. digo, Pero le hago el perfecto, símbolo sí, perfecto. de lo que, Ya, mire, ya no estamos sabe lo que para me las... informaticé de las últimas clases que tuvimos juntas ahora, pero por favor, Sí, ya los chicos saben que barbaridad. estamos Bueno, súper electrónicas, los chicos también, bueno, y lo positivo de la pandemia, digamos, ¿no? Lo que estuvo diciendo la profe, no confundan que la independencia, como dijo ella, la independencia de México fue en 1810, 1821, y 100 años después, en los 1900, fue la Revolución Mexicana. No mezclar, siempre lo mezclan, eso es todo, ¿no? Hay 100 años de diferencia, pero ustedes ya saben que en 1800 y algo fueron las independencias, ¿no es así? A partir de 1810 prácticamente todas. Sí, así que bueno, no mezclen. ¿Querés que le hable un poquito rápido para dejar el lugar la formación del Estado argentino, la formación de los estados? ¿Qué le da, doctora, a usted? ¿Le das modelo agroexportador o hoy no toca todavía, no? eso no, pero hoy no llegamos a todo eso. No, hoy no estaba en el trono. Después la próxima sí. No, porque si les vamos a tirar toda esa información, nos vamos a ir a las 7 de la tarde. No, tengo la listita acá, sí, por eso no estaba eso, sí. No, eso Lo que dice no. Organización de los Estados Nacionales, y en el trono dice Organización de los Estados Nacionales. Bueno. Un poco lo de, si quieren repasar lo de unitarios y federales, eso estaría piola. Sí. El otro día, bueno, se vieron las consecuencias, entonces
causas y consecuencias de las independencias, eso siempre hay que saber. Ya saben ustedes las causales, entre otras, Revolución Francesa y sobre todo que Napoleón invadió España, etc. Luego, las consecuencias son, entre las consecuencias es la violencia que hubo en todos los países de América Latina, las disputas, quiero decir, primero hubo disputas y guerra contra los españoles, contra los realistas, por una parte, y luego las luchas internas. Una vez que logramos independizarnos de España, hubo debates sobre proyectos de país. Eso se dio en América Latina, no solo en Argentina. En América Latina estaban los centralistas y federalistas, o sea, dos proyectos de país, los centralistas y los federalistas, y luego veo que todos anotan acá, todo es papel y lápiz, muy bien. Entonces, centralistas y federalistas. Y en Argentina es lo mismo, se llamó unitarios y federales, punto. Son los unitarios y federales que tenían un proyecto de país diferente. Por lo tanto, allí se va organizando el Estado-Nación cuando terminan estas luchas. Hay que decir que en la lucha entre unitarios y federales, o centralistas y federalistas, lo que hubo es lo siguiente. Había caudillos en nuestras repúblicas, perdón, todavía no éramos repúblicas, en nuestras tierras, sí. Claro, sí, en nuestras tierras, en nuestros territorios, había justamente caudillos. Y una vez que se retiró el Estado, todo lo que era el virreinato, todo lo que representaba la corona española, quedó un vacío de poder. O sea, se retira uno, queda un vacío de poder, y ese vacío es llenado por los caudillos unitarios y federales. Doctor Salza, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes. A menos que tenga alguna información. No, sí, uno de esas, ¿cómo se llama? Informaciones parroquiales, así se dice. Sí. Aviso parroquial. Los caudillos, sí. Aviso parroquial se dice. Usted no va muy seguido a misa, aviso parroquial. Yo estoy canonizado directamente. El padre Jacques, me dicen. Sí. Mira que en Catamarca el 3, el 4, es la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, mi tío. Bueno, yo no sé si es Esquiú, pero Mamerto por lo menos puedo llegar a ser. Sí. Disculpen, chicos, las bromas tontas. Nos van a echar los alumnos, nos van a denunciar. Estamos haciendo, a ellos no les interesa. Después de que le tomemos el examen. Hay uno que vi regando. Acá Juan Cruz lo veo regando. Mira qué lindo fondo que tiene. Riega. Sí, envidiable. Bueno, los 5 minutos nada más veo, Andrea, que estás bien acompañada, Estela también. Así que mutuamente. Así que solamente quería confirmar que el parcial del 21 de septiembre es presencial, ¿no? El día del estudiante. Sí, no es asueto. Bueno, entonces, que a mí el titular justamente me comentó que les iban, algo que yo ya les dije, que les iba a mandar, o sea, Secretaría Académica les iba a mandar un formulario, si aceptaban o no dar ese día el parcial, ¿no? Pero me han comunicado que el que no se presenta es como si estuviese ausente, ¿no? Así que, bueno, la cuestión es... El que no se presentó fue. Sí, la cuestión es esa, así que cualquiera tiene a su disposición, porque la alumna del grupo anterior lo ha hecho, una alumna mandó una carta a Secretaría Académica que en esta semana le contestan, ¿no? Sobre el tema. Así que ya
para la semana que viene, por lo menos vamos a saber qué le contestó Secretaría Académica, ¿no? Si ella no se puede presentar porque es una cuestión, digamos, de enfermedad, ¿no? Claro. Así que, bueno, la cuestión es esta, vamos a ver si el horario, posiblemente las aulas, Secretaría Académica preparó una serie de aulas de distinta cantidad de alumnos, y en esas aulas, ¿no? O sea, ustedes son alrededor de 50, así que nos van a preparar seguramente Ahora tenemos 50, sí. como dos aulas, puede ser que dos aulas de 50 o dos aulas de 60, ¿no? Y bueno, estará Andrea, ¿no? En el aula que corresponde, estaré yo, ¿no? Y estará García en la otra aula que es del turno anterior, de 2 a 3. Yo estuve con García hace rato, sí. Sí. Bueno, Estela, si vos querés estar también, si vas a venir el día martes, avisanos, ¿no? Porque, bueno, eso es algo que tenemos que ver con Pedro para ver cuáles son los profesores que van a venir a tomar el examen, ¿no? Sí, iré y le tomaré de lejos a los alumnos, ninguna... No hay ninguna, ni hablen. O sea, no hay ninguna prerrogativa de nada. Eso ningún lo va a decir, intercambio con los alumnos de lejos. No. Ya me tienen visto acá, ya no vale la pena. De lejos todo. O sea, no, vos podés venir, lo digo que no, sino que directamente el examen, el alumno, salvo que escriba a Secretaría Académica o se comunique con el centro de estudiantes, y ellos a través, y el centro de estudiantes se comunique con Secretaría Académica, o sea, el examen ya queda claro que es presencial, ¿no? Y van a ser, como les dije, 5 preguntas, ¿no? 5 preguntas cortas. El examen no va a durar no más de 1 hora, quizás menos, pero estará más o menos en 1 hora, ¿no? Y listo, ¿no? Y después, bueno, seguramente les dejaremos las preguntas sobre el escritorio, ustedes las retirarán, después dejarán los exámenes con las preguntas sobre el escritorio, los profesores que le toque del aula lo retirarán y, por supuesto, no el mismo día, sino 2 o 3 días después se le dará la nota a través del CIU Guaraní. Esa es la idea. Hasta ahora hay 52 acá, en el otro había alrededor de también 50, 60, ¿no? Así que, 52 bueno, tenemos, sí. ¿no? Tengo que hablar. Esa es la idea, ¿no? Nosotros es lo único que podemos decir por ahora, ¿no? Vamos después a hablar entre los profesores, quién es el que va a venir o qué horario va a hacer, ¿no? Ahí está. Bueno. El alumno piensa que sí, 30 estudiantes en un aula, sí es lo que estipula la facultad. ¿O nos darán 2, 3 aulas? No, hay aulas de 30, 40, 50 y 60 alumnos. Claro, eso lo diagramó ya la facultad, ya está diagramado. Después, todo lo demás no puedo decirle nada porque no lo sé, realmente no lo sé. No sabríamos, sí. Nos van a avisar cómo va a ser la característica, sí. Porque, y me tomo un minuto más, discúlpenme que les haga perder tiempo. Están diciendo 3 aulas, muy bien. Nosotros, profesores, vamos a estar dentro del aula. Bien, o no, tampoco lo sé. Los alumnos están afuera. ¿Afuera dónde? No van a estar en el bar, ¿no? Sino que supongo estarán afuera de la facultad. Y los harán entrar por grupos a las aulas que corresponden, ¿no? Eso es lo que por lo menos es lo que entiendo, ¿no? Pero que se va a realizar. Después, una vez que entran, pues vamos a tener otro grupo que posiblemente dé a las 3:30, ¿no? O no, hagamos dar a los 3 turnos al mismo tiempo, ¿no? A las 3 comisiones al mismo tiempo, quiero decir. Claro, veremos lo que nos da, lo que nos entrega la facultad, y a partir de allí o tomamos los 3 juntos, 3 aulas juntas, o 1 hora y 1 hora en las aulas, ¿no? No, seguro por lo menos 2. 2 juntas sí. 2 juntas sí, seguro, ¿no? Porque después habría que esperar, y la otra aula tiene que esperar 15 minutos, ¿no? Y después sí entraría, digamos, ya he generado todo el lío que corresponde, que conviene hacer. Ya los alumnos ahora sí, si estaban dormidos, se despertaron.
¿no? Así que, bueno, suerte, éxito, sean felices, ¿no? Gracias. Los dejo en manos de las dos mujeres de la cátedra, las que más saben. Chau. Dos docentes, profesora, dos docentes, ¿ah? Ay, bueno. Demasiado. Yo simplemente abogada, no hago usurpación de títulos y honores, que docente no. Está bien, chicos, hay algunos que tienen la cámara apagada, todo eso, no hay problema, con que me escuchen, y ya vieron, la facultad dispuso eso, nosotros no tenemos ese poder, el único poder que tenemos nosotros es de darle el examen y corregir el examen, punto. ¿Vieron? Toda dificultad, escriben, mandan una nota, lo que corresponda a la facultad, ¿de acuerdo? Nosotros, es muy relativo nuestro poder. El único poder que tenemos es de dar clase, dar un examen y corregir. El resto estamos obligados a ir, ¿viste? Ya incluso por persona mayor no tenemos que ir, pero en fin, chicos, estamos todos ahí, doble barbijo, ¿y qué más les puedo decir? Bueno, vamos. Vacuna, todo eso no es obligatorio, quiero decir, una buena parte de los alumnos estarán con vacuna, esa fue mi reflexión. Punto aparte, estábamos en los caudillos, chicos, ¿no? Bueno, después todo escriben, la profe les va a ir contestando, voy a hacer rápido, si no, no va a haber tiempo. Por lo tanto, estaban los unitarios y federales, por lo tanto, dos proyectos de país, les dije yo, ¿no es así? Y al retirarse el poder hispánico, al retirarse los españoles, quedó un vacío político, hay un vacío de poder que fue ocupado por los caudillos, que ya existían en muchos lugares, pero se consolidó ese poder de los caudillos, y los caudillos era un sistema bastante feudal, por llamarlo de alguna manera, no era el feudalismo, lo vayan a decir, es un error, pero los caudillos, a nivel de una región o de un poblado, le brindaban a la población lo siguiente, le brindaban trabajo, porque eran los dueños de la tierra, al menos en ese pueblo, en esa región, le brindaban trabajo, tenían la tierra, y a la vez había un sistema un poco paternalista del caudillo que le brindaba a la población, aparte del trabajo, le daba también una protección, porque tenía el caudillo tenía sus tropas, por lo tanto, tenía sus tropas y su grupo de militares, digamos, ¿no? Que no era, por supuesto, un ejército, claro, pero tenía su tropa, y a partir de allí le brindaba protección. Por lo tanto, a la población le brindaba protección, una cierta solidaridad, le brindaba trabajo. Por lo tanto, esos caudillos, si bien eran unas fuerzas heterogéneas y que estaban en regiones rurales, y defendían todo lo que era la tradición, lo tradicional, y tenían una cierta autonomía de movimientos. Por lo tanto, con respecto a eso, la población le debía obediencia para mantener el trabajo. Van siguiendo cómo era el sistema del caudillo. Bueno, le tenía obediencia, y el caudillo a la vez, a cambio, ¿qué le daba? Le daba una protección militar por una parte, y por otra parte le daba le brindaba trabajo, ¿de acuerdo? También había, como les digo, un cierto paternalismo, porque era en muchos casos el padrino de los niños que nacían, el padrino de casamientos, etcétera. Era un personaje cercano, punto aparte. ¿Visto? Bueno, entonces ahí bueno, la doctora le va escribiendo cosas, y hay caudillos que reinaban a manera de decir, que dominaban, que tenían poder en la región, ¿de acuerdo? Tenía Urquiza, por ejemplo, allá en Entre Ríos y toda la zona, pero también tenías el Chacho Peñalosa, tenías
yo soy del norte y la gente, todos conocieron no lo conocimos, te imaginas, no soy tan vieja, chicos, no conocí Caudillo, pero quiero decir, hay la tradición oral que, yo siempre me río de eso, hay la tradición oral que siempre llega, la historia oral de todos esos caudillos, ¿de acuerdo? Sarmiento se acuerda que le tenía miedo a quién, Sarmiento, ¿se acuerda? El Facundo Quiroga, ¿se acuerdan? Bueno, por lo tanto, eran personajes que tenían un poder real, como se dice hoy en día, un poder territorial, como se dice hoy en día, y pretendía no perderlo. Entonces, en base a eso, hubo las guerras. Eso atrasó la formación del Estado. Hubo batallas, guerras internas, ¿de acuerdo? No sé si no era guerra civil, pero eran batallas internas, y eso llevó a que la formación del Estado-Nación se atrasara. Entonces, dijimos, los caudillos, los unitarios, los federales, proyectos de país diferentes. Entonces, todo eso hizo que se atrasara la formación del Estado-Nación. Y el Estado-Nación, en el caso de Argentina, se terminó de formar recién en 1880. ¿Por qué? Por estas causales. Las causales eran que todavía no había un poder político unificado, por una parte, por otra parte, no había un sistema económico suficiente, consolidado, me refiero yo, que eso llegará después con el modelo agroexportador, llegará en 1870, 1880, se hablará posteriormente, y también para formar un Estado-Nación necesitas otros ingredientes, acá en México o en Perú, ¿de acuerdo? Los ingredientes son los siguientes para consolidar el Estado-Nación. Son tener posesión efectiva de la tierra, tener posesión efectiva de la tierra, por lo tanto, se llegó a tener posesión efectiva del territorio. Eso se logró cuando, en el caso de Argentina, Rosas avanzó hacia los territorios indígenas, luego la campaña del desierto, etcétera, fueron avanzando y se fueron tomando posesión de la tierra, y ahí recién se tuvo la posesión efectiva del territorio. Por una parte, matar a los indios, eso no dejemos de decir, ¿de acuerdo? Por otra parte, otro elemento indispensable, termino la frase, otro elemento indispensable era, decirlo, ya me olvidé lo que decía, decirlo, sí. No, discúlpeme, no, perdóname. Lo que pasa es que me está diciendo el Zoom que no sé por qué, yo lo programé como para 1 hora y pico. Pero si cualquier cosa, repliquen, o sea, vuelvan a entrar, ¿sí? Eso le quería pasar. Termina y se replica, sí. Sí. No, porque entonces, a veces lo puede hacer de 1 hora. Bien, entonces el Estado-Nación se va consolidando con un poder centralizado que cuando se va Rosa, cuando llega Urquiza, ahí recién se consolida, ¿de acuerdo? Un territorio, un poder centralizado, o un gobierno, mejor dicho, y también cuando se crea la nación, Estado-Nación. O sea, es todo un conglomerado, un Estado-Nación, con todos estos ingredientes, forma la torta que vendría a ser la nación, el Estado-Nación, ¿de acuerdo? Entonces, la nación es, lo digo en 2 palabras porque lo van a estudiar eso siempre, la nación son todos los elementos que dan coherencia al Estado-Nación, o sea, una historia en común, un idioma en común, una religión en común, etcétera, que eso lo dará la escuela y otras instituciones. Ahí termino, doctora, porque si no me parece que no va a tener tiempo. Después relleno si falta algo. Sí. No, está bien, y les agregaba, y estaba excelente lo que, y un
reconocimiento internacional también, claro. ¿no? Porque, o sea, si no, no es reconocido internacionalmente, no tiene... Bueno, el caso específico de nuestras tierras, el tema que lo que eso puede ser, como bien dice la licenciada Ceballos, se da en 1880 porque las disputas entre unitarios y federales se prolongaron y luego de la batalla de Pavón, ahí es que se terminan los conflictos, se puede hacer la Constitución de 1860, donde Buenos Aires acepta las condiciones, porque la Constitución del 53 fue redactada por Urquiza, por el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, pero sin Buenos Aires. Entonces la Constitución que rigió, que después bueno, fue reformada en el 60, y bueno, tuvimos la del 94, ¿no? No participó Buenos Aires porque los intereses hegemónicos eran distintos. Había conflictos de intereses por el tema de cómo se puede ver ahora la coparticipación federal. En ese momento era la distribución de las rentas de las aduanas, la navegabilidad de los ríos, porque como todos nuestros productos iban hacia el exterior, entonces salían ¿dónde? Del puerto de Buenos Aires, del puerto de Santa Fe. No les permitían la libre navegabilidad, o sea, la participación de esas ganancias al resto de las provincias. Entonces, los caudillos eran los que habían participado como generales, como militares en la guerra de independencia, y se habían quedado con territorios como botín de guerra, o sea que eso sucedía siempre. Entonces ellos cada uno defendía su territorio. Rosas tenía todo el poder porque le habían dado el poder para representar a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se conocía así, ante el exterior, se tenía facultades extraordinarias y abusaba un poco de esas facultades. De hecho, ustedes ven que después San Martín apoyó mucho a Rosas en su política exterior, no tanto en su política interna, porque San Martín decía que no iba nunca a apoyar una pelea entre hermanos. Y después estaban, como le dijo bien la licenciada Ceballos, estaba Urquiza en Entre Ríos, estaba López en Santa Fe, estaba el Chacho Peñalosa, todas estas... Facundo Quiroga, se conocía como el Tigre de los Llanos. Bueno, cada uno defendía su territorio y que le llegue su parte de toda la renta que recibía Buenos Aires. Por eso el poder, o sea, Rosas se desempeñaba como federal, pero actuaba como unitario. ¿Se comprende? Por eso era como que un poco, era un poco incongruente la cosa. Y si abusó de su poder, ¿no? O sea, sí, como le dijo la licenciada, brindaba apoyo a todos los que apoyo militar, a todos protegiendo a todos los que lo seguían, pero si estabas en contra, no llevabas la divisa punzó, estabas allá, o sea, te mataban directamente, o sea, te perseguían, porque en ese momento los unitarios tenían otra forma de pensar, se recluían mucho en Montevideo, y desde Montevideo, desde Uruguay, conspiraban contra los federales. Entonces, cuando se decía, ¿se acuerdan? Mueran los salvajes unitarios, viva la Santa Federación, y bueno, todo esto. Bueno, estos son los distintos proyectos de país, después se llega a San Nicolás de los Arroyos, se firma la Constitución del 53 sin Rosas, pues Rosas pierde en la batalla de Caseros con Urquiza. Y ya después se consolida, como les dijo la licenciada, en 1880. Más o menos como para decir, esa es la diferencia de los proyectos políticos tan uno centralista, el unitario, y el federal es de distribución. En realidad, Rosas era federal, pero a veces, digamos, en los hechos actuales, esto no lo va a esto no vayan al libro, a ver si después tengo problemas, licenciada, realmente. Bueno, los temas que vamos a ver hoy, a ver si puedo compartirles el PowerPoint. A ver, me gustaría, acá bien, no sé si puedo compartirles un poquito. Para llegar. Compartir pantalla, el botón verde. Panamá, ahí está, sí. No sé si me salió, ¿lo llegan a ver? Sí, el Iuti Posidetis Iuris de 1810. Esto significaba, eso sí lo puse para que vean bien y le puedan sacar fotos ustedes, porque ustedes recién entran en Derecho y todas las terminologías en latín y dicen, bueno, estoy leyendo y me quedé trabada. Es que las naciones de Sudamérica habían convenido fijar
en que ellos, luego de independizarse de España, cada territorio nuevo, o sea, independiente, se iba a respetar el territorio que tenía antes de ser independizado. Por ejemplo, como en el caso, dice ahí, de Venezuela, que le correspondía lo que había sido la Capitanía General en 1810. O sea, es como decir, mantener el status quo, ¿no? O sea, mantenerse el mismo territorio y no verse perjudicado a través de la independencia. Y esto lo pudieron fotografiar o ver o copiar, si no cualquier cosa, les pasamos porque ya se termina el Power. Faltan 2 minutos todavía, sí. Sí, al Congreso de Panamá, sí, después replicamos porque si no, no vamos a llegar a un montón. El Congreso de Panamá de 1826 fue convocado por Simón Bolívar en respuesta a la doctrina Monroe, que después le voy a explicar, que fue el discurso del presidente Monroe, presidente estadounidense, porque siempre hablo de presidente porque, bueno, nuestro país del norte, que gobernaba los destinos de América Latina, el 2 de diciembre de 1823. Entonces, en respuesta a esta intención de poder hegemónico que ya Bolívar la vislumbraba en Estados Unidos, convoca al Congreso de todas las naciones independientes de América en 1826 en Panamá. Y planteaba el principio, como dice ahí, de solidaridad de todos los países latinoamericanos en un plano de igualdad y la seguridad colectiva como una fórmula de defensa común contra las agresiones de dentro o fuera de la región. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedía en Europa en ese momento? Fernando VII había sido liberado, había recuperado el poder en España e intentaba aglutinar fuerzas, o sea, todos los países europeos lo apoyaban, salvo Inglaterra, pero no podía decirlo expresamente. Francia lo apoyaba, y todo el resto de Europa lo apoyaba, para que recuperen a los territorios estos que habían colonizado, que se habían independizado. Entonces, ante un inminente ataque de las fuerzas de la Santa Alianza, fue que se pronuncia en su momento el presidente Monroe en 1823. Pero como diciendo que ellos son los gendarmes del mundo, ¿no? Siempre que cualquier agresión hacia los países latinoamericanos le iban a tomar como una agresión propia. Y la diferencia, entonces Bolívar, como para decir, como para que los países latinoamericanos cubren sus propios ciudadanos, y por eso les puse los del Iuti Possidetis Iuris de 1810. Y la delimitación de cada territorio, de cada territorio que se había independizado, sobre la base del Iuti Possidetis Iuris, o sea, conservar los mismos territorios que tenían cuando eran colonia. ¿Se comprende? Y un respeto a la soberanía de cada parte que participara del Congreso y la no intervención, o sea, no intervención militar, política, económica, cual fuere, ¿no? Tanto sea de los mismos pueblos latinoamericanos como de países extranjeros. Esta era un poquito la idea del Congreso de Panamá, que lo convoca Simón Bolívar, y al cual no quiere que participen Estados Unidos porque ya le veía sus intenciones de ejercer un poder hegemónico en la región, y también por su condición esclavista. Porque estaban, o sea, ustedes se acuerdan que los territorios del sur de Estados Unidos tenían esclavos. Tampoco quería, pero igual fueron convocados al Congreso, pero no participaron porque temían que se debata esa cuestión. Y otro que también no fue convocado fue Brasil, porque también tenía esclavos. Argentina no participó porque estaba en guerra con Brasil, y Paraguay no fue convocado. Así que los que fueron convocados fue lo que serían México, Colombia, Venezuela, Perú. Bueno, y un poco esa era la intención. Los propósitos del Congreso de Panamá no fueron muy, digamos, muy loables, muy altruistas, pero muchos no se pudieron consolidar por las mismas razones que le decía la licenciada Ceballos. A veces eran países muy incipientes, o sea, muy jóvenes, y las ambiciones de poder de los caudillos hacían que todas estas
decisiones o de integración no pudieran consolidarse. O sea, a veces pesaban más las mezquindades personales y las ambiciones de poder de cada uno de los sectores de distintas regiones que formar una gran unidad latinoamericana, que era lo que proponía Bolívar, que es muy visionario, y eso fue después lo que sucede como proyecto de hacer una unión latinoamericana, como pudo haber sido la concreción después del Mercosur, que bueno, nos quedamos a mitad de camino. Pero bueno, esto les estoy diciendo lo más rápido que puedo para que se vean los temas. Un poco eso es lo que pretendía el Congreso de Panamá. Espero ver, no sé si les queda alguna cosa que va a surgir. Y después la doctrina Monroe, como les dije antes, a ver si esto lo puedo sacar. La doctrina Monroe lo que pretendía es el discurso pronunciado por el presidente norteamericano Monroe en 1823, donde decía que los continentes americanos, pues bueno, esto si quieren lo pueden copiar, yo mientras les voy diciendo. No sé si se llega a ver bien o no, o se ve un poco, a ver, les cambié la filmina. A ver, Sigue lo del Congreso de Panamá, profe. ¿Cómo? No Está se lo puede, del Congreso de Panamá. no se puede ver lo de la doctrina Monroe. No, no ¿Llega a se ver? ve lo de la doctrina. No. Oh, qué lástima. Buah, qué lástima, no sé qué pude, a ver qué pudo pasar con esto. Bueno, les sigo comentando entonces. Era algo habrá pasado con la filmina, o no la puedo cerrar, y si la cierro, no, a ver si esta no va, sigue con lo de Panamá, porque las tengo todas minimizadas. No sé cómo puede ser que yo lo veo acá, pero no sé si ustedes lo llegan a ver. Bueno, la idea de la doctrina Monroe era Estados Unidos y Gran Bretaña, yo les comento para no perder el tiempo, Estados Unidos y Gran Bretaña querían, o sea, querían disputar, digamos, el beneplácito o la amistad de los países latinoamericanos, porque tenían intereses, o sea, obviamente económicos. Gran Bretaña comerciar con Latinoamérica, que ya tenía puesta todas sus fichas, como quien dice, o sea, había participado activamente en las independencias, o sea, indirectamente. Ustedes recuerdan cuando les comenté la clase pasada, la logia Lautaro, y de toda esta, que San Martín había estado en Gran Bretaña un mes antes de venir a este territorio, y o sea, como el monopolio era con España, o sea, a Gran Bretaña le interesaba la independencia de estos pueblos. Y verse como, o sea, obviamente cuando uno tiene un interés económico no lo va a mostrar así abiertamente al principio, sino mostrarse que ellos favorecían las independencias latinoamericanas, y Estados Unidos quería mostrar lo mismo para poder comerciar abiertamente. El tema es que ellos no querían la invasión de la Santa Alianza, como les dije anteriormente, eso que era lo que estaban tramando los países europeos, que se habían reunido en el Congreso de Verona en 1822 para tratar de restablecer el poder de Fernando VII y que recupere estos territorios. Entonces, primero habían decidido con el ministro inglés Canning ponerse de acuerdo con Estados Unidos y hacer una presentación, un discurso conjunto, una manifestación conjunta de que no iban a permitir que ningún país europeo vuelva o interfiera en los asuntos de los países recién independizados. Pero sucede que mientras Gran Bretaña logra que el ministro francés Polignac firme un memorándum donde se compromete a no intervenir en América, en América del Sur, en Hispanoamérica, ya Estados Unidos, Monroe, en disputa con Gran Bretaña, lanza este discurso de fin de año
y dice que no iba a permitir ningún avance de ninguna tropa en estos países recién independizados, porque iba a garantizar la paz y la seguridad y que no iba a permitir la opresión de ninguna potencia europea. Y que cualquier intento de extender su sistema, su ocupación en este hemisferio iba a ser considerado como un atentado contra su libertad y soberanía. O sea, iba a ser considerado como un ataque propio y no como un ataque a otros países. Entonces es como que se arrogaba un poco la función de autoridad, como un pater familia, autoridad paterna. Por eso es que yo les dije que después sale esta propuesta, surge esta propuesta y que se concretó del Congreso de Panamá de 1826 en respuesta a la doctrina Monroe. ¿Qué sucede? Estados Unidos sabía que Gran Bretaña, de todos modos, por más que no se iba a ofender tanto con él, o sea, por más que se ofendiera, no iba a permitir de todos modos una invasión de tropas de la Santa Alianza, porque tenía intereses económicos en estas tierras. Entonces iba a impedir que por mar se acerque cualquier tropa a invadir estos territorios. Entonces, bueno, justamente había una disputa interna entre ellos para ver quién quedaba más favorecido ante los ojos latinoamericanos. Se comprende un poco lo que es la esencia, este es el discurso que pronuncia Monroe en 1823, que después va a tener su corolario, esto quiere decir su réplica, en otras manifestaciones durante toda la historia latinoamericana, que es lo que se van a llamar corolarios a la doctrina Monroe, que lo van a seguir distintos presidentes norteamericanos en distintas situaciones de la vida, ya sea en la construcción del Canal de Panamá, donde también manifiestan un corolario a la doctrina Monroe, diciendo que no iban a permitir que ningún país que no fuera americano se valiese de los beneficios que puede otorgar un canal interoceánico. Por eso es que eso se llaman todo lo que se llaman, ustedes verán después, corolarios. La visión de Bolívar sobre la doctrina Monroe es que a través de su discurso Monroe asume unilateralmente el papel de protector de todos los países del hemisferio y detecta el contenido potencialmente imperialista y hegemónico de la doctrina Monroe, la cual le sirve de sustento jurídico para intervenciones norteamericanas en asuntos internos de nuestros pueblos. ¿Pueden ver las filminas? ¿Se pueden ver? Nadie me contesta. ¿Nada? No, profe, Bueno. sigue la filmina del Congreso de Panamá. Estamos al horno. Bueno. Capaz que tiene que cerrarla Bueno, para que aparezca. Claro, pero si la cierro, encierra el chat. A ver, estoy tratando de ver si la puedo, no puedo cerrar. A ver, me cierra el chat. A ver, ¿ahora ya está? Ahí salió la filmina. Ya salió ahí todo. la filmina. Bueno, a ver si podemos comparar con la doctrina Monroe. Ahora sí, ¿se puede ver? Está cargando. ¿Está cargando? Ahora sí se ve. Bueno. Ahora sí. Ahora, bueno, al fin. Bueno, acá les quería mostrar un poco la visión no sé si ven esto, la visión de Bolívar sobre la doctrina Monroe, que es lo que les acabo de comentar, que es una especie de pequeño resumen de lo que decimos. Es como que Bolívar ya avisoraba las intenciones hegemónicas de Estados Unidos sobre nuestros territorios. Y hacer una especie que quería ejercer una especie de protectorado, pero nunca desinteresado, ¿no? Y después el corolario, bueno, esto ya no lo vamos a ver todavía, porque si no sería un poco, por eso les dije, corolarios que, o sea, distintos presidentes norteamericanos luego, como Roosevelt, que estuvo gobernando Estados Unidos de 1901 hasta 1909, es como que replican o toman como suyos este mismo principio de la doctrina Monroe, basándose en que ellos protegían a los países latinoamericanos
porque no los consideraban suficientemente maduros políticamente como para poder gobernarse y defenderse ante una agresión extranjera. Por ejemplo, Roosevelt emite ese corolario cuando Venezuela contrae una deuda que no puede pagar con Alemania y Francia, y se ve amenazada, o sea, ellos primero intiman diplomáticamente y luego atacan puertos venezolanos, como Puerto Cabello, y toman sus embarcaciones. Entonces, Estados Unidos, previamente le habían dicho a Estados Unidos, o sea, tanto Francia como Alemania, le comentan a Estados Unidos que ellos no pretenden tomar territorio venezolano, sino querían cobrar sus deudas. Estados Unidos alega que intervenía porque proclamando un corolario de la doctrina Monroe, diciendo que la delincuencia crónica de algunos países latinoamericanos a veces faculta la intervención de alguna nación civilizada, o sea, los civilizados eran ellos y nosotros éramos, digamos, estos países éramos lo suficientemente inconscientes o poco maduros para que los obligáramos a ellos a ejercer un protectorado o un poder de protección internacional. Entonces, la doctrina Monroe se termina transformando en un instrumento preventivo e intervencionista, y así es donde Estados Unidos crea que existan condiciones de desorden financiero o político, intervenían para impedir una intervención extracontinental. ¿Esto lo llegan a ver? ¿Sí? Perfecto. Más o menos es un poco rápido, pero la intención es que se puedan ver un poco cada uno de los temas poco planteados. Después, ¿alguna duda les quedó con lo del tema de Monroe y el Congreso de Panamá? ¿No? Claro. No confundan, chicos, Panamá, discúlpame, ¿no? Panamá buscaba, Bolívar tenía un proyecto, el proyecto de unificar toda América, ¿de acuerdo? Por eso, en el Congreso de Panamá, en el libro creo que está, al convocar al Congreso, Bolívar pone unos puntos que son liga y confederación perpetua, o sea, vinculación, una confederación de todos los países latinoamericanos, en la época no se llamaba, no es América para los americanos, esto es lo contrario, o sea, algunos le simplifican lo de Monroe, América para los americanos, para los norteamericanos, pero Bolívar quería lo contrario, Bolívar se daba cuenta, todavía no estaba planteado completamente la doctrina Monroe, que se va a ir consolidando durante todo el siglo XIX, y recién a comienzos del XX, ahí empieza a funcionar realmente. Pero Bolívar tenía esa visión preclara que los norteamericanos iban a querer dominarnos. Por lo tanto, el objetivo del Congreso de Panamá era que todos los países de América Latina hagan una confederación. ¿Qué significa eso? Lo captan eso, ¿no? O sea que nos pongamos en acuerdo y hagamos una sola nación. Bolívar se inspiraba, no lo quería los norteamericanos, porque los veía como un peligro, uno. Pero dos, él buscaba justamente que nosotros nos confederemos, nos organicemos para poder defendernos y hacer, como hicieron los norteamericanos, todo una sola patria, digamos. Por eso se habla con respecto a Bolívar de la patria grande. ¿Captan? No es lo mismo, se enfrentan con Monroe. Ahí hay una buena preguntita que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Una pregunta viciosa, chicos. Si ustedes la confunden, apréndanlo bien porque ya se me ocurrió una pregunta. Qué mala, qué perversa. Entonces, no, pero sí. Por lo tanto, siempre estamos en lo mismo, dejar claro esto, que el Congreso de Panamá es una respuesta a Monroe.
Claro. Claro, sí, sí, que no mezcle. Yo vi algo en el chat, me parecía que confundía a los chicos, pero entonces Liga y Confederación Perpetua, eso teóricamente lo tiene en el libro, no me puse a ver las páginas, nada, ustedes lo buscan en el libro del doctor Thomas, ¿sí? Se habla del Congreso de Panamá, entonces el proyecto, y además, si a Bolívar lo ves contrapuesto a San Martín, acá hago otra contraposición. Hice recién Monroe y Bolívar, ¿no es así? Bueno, pero Bolívar contrapuesto a San Martín, quizás lo vieron, pero bueno, yo prefiero subrayar nuevamente que San Martín, y escuchaba el otro día el día de San Martín, pero San Martín tenía una visión monárquica. Póngalo, el proyecto era monárquico, Sí. influenciado por Inglaterra, por Gran Bretaña, uno. Mientras que Bolívar quería organizar una república inspirada en la organización que tenían los norteamericanos ya. Por lo tanto, incluso San Martín, los partidarios de San Martín, buscaban un monarca, un rey, inca, sobre todo de los incas, que reemplazara al español. Porque el temor de San Martín era justamente que no haya orden, que no haya organización, y que fuéramos superados por el desorden y la anarquía en nuestros países. ¿Captan? Entonces, el proyecto de San Martín era ese, una monarquía para imponer una monarquía criolla, por decirle. Y Bolívar quería una república. Justamente, por lo tanto, Bolívar buscaba la confederación de todos los pueblos latinoamericanos. No quiero ser pesada, pero quiero que les quede claro eso. Contraponer estos dos, Sí, Bolívar a Monroe y Bolívar a San Martín, proyectos diferentes, sí. Lo que pasa es que sí, igualmente Bolívar pretendía que fueran como, dada la poca capacidad, digamos, o sea, las repúblicas eran muy incipientes, muy jóvenes, Sí, seguro. consideraba también que estas presidencias tenían que ser hereditarias, o sea, porque en ese momento en la cultura de la época no se podía conseguir, no eran tanto los ilustrados, los que podían llegar a gobernar un país y después tratar de que, o sea, había costado mucho conseguir una independencia para que venga algún trasnochado, que era fácilmente, que es lo que pasó en muchos países, que se pueda dejar comprar. Eso es lo que pasa. Lamentablemente, y no quiero, por Dios, que tenga que tener tanto cuidado con lo que se dice, nosotros lamentablemente no, Bolívar, San Martín, O'Higgins, hubo pocos. Pues fue muy distinto a lo que les pasaba a otros países latinoamericanos que se dejaron seducir por las políticas norteamericanas y pusieron en juego o en jaque sus propias independencias, porque como el caso de las intervenciones con la United Fruit Company, o sea, después Estados Unidos tenía al estar tan comprometidos económicamente, como yo siempre les dije, o creo que se lo dije a ustedes, o no sé, otras clases, las independencias siempre está muy ligada a la independencia económica. Si vos estás comprometido económicamente con tu acreedor, no tenés tanto poder para decidir. Entonces, después Estados Unidos, invocando el corolario a la doctrina Monroe, intervenía para que no los afecten los empréstitos o las deudas que contraían con el extranjero, pero a su vez les intervenía la aduana y les organizaba el país. Y también sacaba sus ventajas, porque después vayan a sacarlos de ahí. Lo que sucede un poco, un poco lo que queríamos para que quede claro es la diferencia entre el Congreso de Panamá y la doctrina Monroe. Claro, mira, acá estaba viendo un detalle que me había olvidado en un PowerPoint que tenía. La propuesta del Congreso de Panamá era la siguiente. 1, alianza y confederación perpetua. 2, delimitaciones territoriales. Delimitaciones territoriales para que no haya
luchas entre los países. 3, respeto a la soberanía de cada nación. 4, no intervención en los asuntos de cada estado. Y también impulsaba la libertad de Cuba y Puerto Rico, que todavía no eran independientes. Sí, eso es un poquito lo que no sé si lo llegaron. En el punto 2 que dijo, profe. En el PowerPoint. La no intervención. Delimitaciones territoriales, chica. Delimitaciones territoriales respecto a la soberanía. Sí, disculpa. Claro, eso era un poco lo que había puesto en el otro PowerPoint cuando les puse yo tenía un problema sobre la base de la delimitación territorial sobre la base del Iuti Possidetis Iuri. Eso claro. Ahora se los voy a escribir en el chat para que le quede más solo claro. Un cachito, no sé si tenés tiempo, solo un cachito en Derecho Internacional Público lo vemos al Iuti Possidetis Iuri. El Iuti Possidetis es un derecho que tienen los países que se emancipan. Por ejemplo, es un derecho que es como si heredáramos. Eso lo digo yo. O sea, era como si heredáramos, ¿de acuerdo? O sea, por el hecho, así como poseíste, poseeréis. O sea, como España poseyó estas tierras, nosotros podemos poseerlas. ¿Captan, chicos, o no? Por ejemplo, las Malvinas, nosotros tenemos esa reivindicación, el Iuti Possidetis Iure, porque como antes fue un territorio que era poseído por los españoles, nosotros, Argentina, tenemos el derecho a poseerlo. ¿Captan o no? ¿Sí? Bueno, el Iuti Possidetis Iure, que ustedes le habrán sacado foto, entonces es el derecho a poseer un territorio antes poseído por, en este caso, por España. ¿Visto? Bueno, anótenlo, eso sí. Sí, pues, lo escribí en el chat, pero me salió como directamente a un solo alumno, no sé por qué. Bueno, eso. Yo por eso se los había puesto Sí, por eso se los puse en el Power, que la idea es mantener el status quo, o sea, mantener el mismo territorio que se tenía antes de ser, o sea, antes, como cuando eran colonia. Y por eso les cité el caso de Venezuela, que iba a mantener lo mismo que cuando era parte de ese virreinato de Nueva Granada. ¿Se comprende? Y bueno, y un poco eso viendo lo de, para ver qué nos queda, a ver si nos queda algo, de cómo fueron los orígenes de la construcción del Canal de Panamá. Yo tenía para pasarles unos tratados que les comparto, que se había suscrito, porque también en este caso, ahora no los puedo ver. Estados Unidos y Gran Bretaña tenían pretensiones con respecto a la construcción de un canal interoceánico. Y habían firmado un tratado en 1850 donde decían que ninguno iba a construir un canal sin el consentimiento del otro, ningún país iba a hacerlo primero. Pero bueno, por eso se firman primero el tratado de Hay y Clayton, algo así. La presidencia, sí, de Clayton Bulwer, es el de 1850, donde Estados Unidos se compromete con Inglaterra. Ahora se los pongo por el chat porque les había preparado el Power, pero no ese no pasó. Clayton Bulwer. Cualquier cosa al 1850. Podés hacer copiar, pegar la letra del Power, haces copiar, pegar y la pegás en el chat. Yo como trabajo con otros... Bueno, sí. Bueno, la cuestión es que después Estados Unidos logra quitar del medio a Gran Bretaña, trata de formar lobbies para convencer a los países. Primero estaban entre Nicaragua
y Colombia, que sus terratenientes, o sea, la gente que poseía territorios tanto en Nicaragua como en Colombia, que es donde el único lugar donde era posible construir un canal interoceánico, querían que se construya en su país. Unos querían en Nicaragua, otros en Colombia, porque les iba a supercotizar sus territorios, ellos iban a sacar ventajas económicas importantes. Entonces se forman dos lobbies, tanto uno nicaragüense y otro colombiano, en Wall Street, o sea, porque ya la bolsa de Wall Street funcionaba hace muchísimos, o sea, desde el siglo XIX, ¿no? Como sabrán. La cuestión es que triunfa el lobby colombiano, que estaba a cargo de al señor Bunau Varilla, y bueno, se firma luego un tratado entre Estados Unidos y Gran Bretaña, donde Gran Bretaña deja de prestar interés a la construcción de un canal interoceánico, con la condición de que le permitan la navegabilidad, o sea, poder utilizarlo, ¿no? Para poder navegar y comerciar. Las cuestiones que se firma ese tratado con Gran Bretaña en 1901. Para Estados Unidos resguarda su situación jurídica con Gran Bretaña. Y después, en 1800, se firma el tratado Hei-Gerram entre Estados Unidos y Colombia, que el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, para tratar de construir este canal interoceánico. Pero los colombianos no veían con buenos ojos que se ceda parte de su soberanía para la construcción del canal. Para lo cual, en ese momento ya no estaba el presidente McKinley en Estados Unidos, sino que estaba nuestro amigo, que lo vamos a ver en varios corolarios de la doctrina Monroe, que era don Teodoro Roosevelt, que ahora se los escribo para que lo escriban bien. ¿Qué pasaba con don Teodoro? Y estaba próximo a las elecciones, entonces él estaba muy apurado para que se firme un convenio con los colombianos y se empiece a construir un canal. Por esto, que este tratado, como les voy a poner, Hei-Gerram, no prospera porque los colombianos no quieren ceder parte de su soberanía, lo consideran como que esto agravaba su independencia. Entonces hacen, como les comentó la licenciada Ceballos, se logran independizar a través de una treta, de un ardid y todo un artilugio político que se da en la suite del Waldorf Astoria, que es un hotel de Nueva York, porque siempre los intereses, siempre hay alguien a quien se pueda comprar. Como él les comentaba, estaba este señor Bunau Varilla, que era un colombiano, y bueno, había muchos intentos secesionistas, o sea, de separación de la parte en ese momento, recordemos que Panamá era parte de Colombia, y siempre tenían como una cultura, como todas estas cuestiones secesionistas, o sea, estas regiones que se quieren independizar. Estados Unidos, conocedor de esto y con el apoyo de Bunau Varilla y Teodoro Roosevelt, con la intención que tenía, ambición de poder, de querer perpetuarse en el poder del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que les dije que Teodoro empezó en 1902 y terminó en 1909. Yo ya le digo Teodoro porque ya estamos como chanchos, con Teodoro de tanto darlo y de todas las tanchadas que se mandó. Pero bueno, como les decía, se firma el Tratado Bunau Varilla porque luego, pero primero se logra la independencia de Panamá. Esto no fue tan sencillo, o sea, ellos mandaron a sus marines en un barco en Nashville, diciendo que iban en una visita de cortesía a Colombia. Hace que se den estos movimientos secesionistas, y este acorazado norteamericano impide el desembarco de las tropas colombianas y facilita, y justamente obvio, ¿no? Teodoro Roosevelt
le promete a Varilla que iba a apoyar la separación de Panamá de Colombia. Una vez que se logra en 1902 la independencia de Panamá, a los pocos días se reconoce a Panamá como país y se firma el tratado Hey-Muno-Varilla, donde que permite la construcción del canal de Panamá, que le permitía el tratado de Muno-Varilla y Hey, ¿no? Y le permitía la utilización a Estados Unidos a perpetuidad del Istmo de Panamá, para poder comerciar y que sus barcos disculpe, ¿qué dijo? ¿Qué permitía el tratado? Permitía el comercio internacional, la navegabilidad, o sea, que los barcos puedan pasar del Atlántico al Pacífico. Lo importante, entonces, lo que dijo la profesora, subrayen, el objetivo era la construcción del canal, chicos. Toda esta independencia y todo esto es porque si ustedes miran un mapa, la parte más angosta del mapa es en Panamá, ¿de acuerdo? Y para que los barcos no dieran vuelta, no tuvieran que ir hasta el Pacífico, ir por el polo norte o por el polo sur, el objetivo era construir un canal. Por eso tanto intento de independencia de Panamá. ¿Visto? Entonces, se independiza en 1902 con el apoyo de Estados Unidos, como les puse ahí, Panamá, que era una provincia de Colombia, y al independizarse en 1902 comienza todo el proyecto de la construcción del canal. Y ahí, una vez que construyen el canal después de tantos problemas, ahí sí, anda nomás, lo que está diciendo la profesora, que Estados Unidos se guarda la posibilidad de una franja, se guarda la posibilidad de explotar ad vitam, se terminó al finales del siglo pasado, justamente la explotación del canal de Panamá y una franja de tierra. ¿Entienden? Bueno, es eso lo que dijo la profe, porque se independizaron, luego hicieron el canal y luego disfrutaron los norteamericanos de todo esto que le estaba diciendo la profe. Claro, sí. Sí, no es que la independencia es que, bueno, los panameños les fue tan fácil, o sea, toda independencia así surgida, imagínense que lo que les dije no es irónico, sino lamentablemente es cierto, o sea, cómo se va a gestar, cómo se gesta la independencia de un país, en una habitación de un hotel, o sea, fue una treta política que le sirvió económicamente a los poderosos de Panamá y a Estados Unidos mucho más, porque lo que pagaron para ellos, 10 millones de dólares por la construcción, para que le permitan construir el canal y después $250.000 anuales, es nada. Después, obviamente, todos sabemos, después Estados Unidos le cede a Panamá el canal, pero después de que haber hecho un uso y abuso del mismo, ¿no? Imagínense lo que le cuesta la navegabilidad, como le dijo la licenciada Ceballos, entre dar la vuelta por el Polo Sur a poder usar ese canal interoceánico, le facilitaba mucho más el comercio internacional, que en esa época, obviamente, como sabemos, no existía la aviación, así que todo el comercio era marítimo, ¿se comprende? Por eso la importancia en el istmo que se da hacia la parte más delgada es el istmo, acuérdense de esa palabra, le voy a decir istmo. La parte más delgada de América se da entre Nicaragua y Panamá. Bueno, siempre, como les dije, lo importante para resaltar es, porque mucho tiempo no nos queda, nos quedarán 3 minutos, les quería dar lo de independencia de Cuba, pero tampoco me gusta decir las cosas así tan hacia el aire. Eso, acá lo que estamos viendo, eso lo podemos dar después, porque es a fines del siglo... Sí, 1898, perdón, pero 1898, sí, claro. Me quedan 2 minutos, si me dan, se las digo más o menos en 2 minutos, y después la clase que viene, si quieren, la reforzamos. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa, lo dicen
lo repasamos, quédense tranquilos, como dijimos al principio, no nos conectamos nuevamente, gente, porque estuvimos conectados yo estoy conectada de las 4 menos 25, así que hace más de 1 hora y cuarto que estamos. Todo bien, pero bueno, el tema de España seguía teniendo a Cuba como colonia, ¿se comprende? Estados Unidos estaba muy interesado, obviamente, dada la situación geográfica de Cuba, al estar frente al Golfo de México, y por sus apetencias comerciales, por su producción azucarera, estaba muy interesada en Cuba y también en las islas, en las Filipinas y en las islas Guam, que le eran muy factibles. También algunas islas, sobre todo la de Filipinas, por su comercio con China, por su posición geográfica. Respecto de Cuba, surge desde 1868, surge el interés de los cubanos por independizarse. De ahí la figura de José Martí, que fue el último de los, digamos, de los independentistas del siglo XIX y el más verticalista en cuanto a la posición contraria al poder hegemónico ya vislumbraba, estaba en contra del poder español y en contra también del poder hegemónico que estaba demostrando Estados Unidos, y como un neocolonialismo, porque estaba desempeñando la misma política. O sea, ya Martí podía observar que Estados Unidos estaba desarrollando el mismo rol que venía desempeñando España. Martí se opone a toda la colonización española, lucha, pero es asesinado, y sí, siguen las luchas intestinas en Cuba contra España. España le propone una independencia administrativa a Cuba, pero Cuba obviamente lo rechaza porque sigue luchando por su independencia total, política, económica.